Bienvenido a Future Founder, a Nielsen Way. Estoy en el estudio de Mediatak. Ya sabes que Mediatak pues, lucha por difundir siempre pues, la creatividad con tecnología, basado en innovación y rodeado de muchas personas que constantemente crean proyectos que ayudan a empresas a pues, generar este punto de innovación con creatividad, con marketing, todo asociado a la vez, y luego pues, hace que mejoren su ROI, tanto en marca como en proyectos. Y es muy exploratoria. Mediatak es como la cara visible de ese proceso exploratorio. Humans for a New Era es el lema de Mediatak. Y debajo pues hay marcas como Video Riders, Interactel y otras que están creciendo. Nielsen Way es la forma de verlo todo, sin normas, crear y crear, con tecnología llegar a romper todos los moldes. Nielsen Way. Estamos muy contentos porque hace años no se comprendía la innovación del modo en el que se comprende hoy. La innovación parece ser que venía mucho de la industria y era como, pues había otros tipos de conceptos. Luego el mundo del software termina por cambiar esa lógica y el modo de San Francisco y Silicon Valley pues trae un modo de hacer. Actualmente gozamos también de muchas fuentes de información súper interesantes y comunidades como ITNIC y otras, Barcelona, o otras que están también en Valencia, como la de Roig, Lanzadera y demás comunidades que son increíbles nodos de innovación. También está BAT, que es Vizcaya Acceleration Tower en Vizcaya, Bilbao, gestionada por Price, pero es un proyecto de Diputación de Vizcaya y BEAD detrás. Por lo tanto, hay mucho apoyo aquí y en Bilbao pues siempre estamos con esa sensación, ¿no? De una middle-sized city preciosa, bonita, en la que siempre hago hosteo y recibir mucha gente de todo tipo, tecnológicos, perfiles tecnológicos que vienen y les enseño y que abren empresas aquí, ayudando a atraer empresas de alto valor y hacer onboarding y ayudarles, pero también pues me encanta pues eso, ¿no? Familiares, amigos o personas nuevos amigos del mundo del emprendimiento que también vienen y se quedan alucinadas con la cantidad de apoyo que hay en todos los órdenes, ¿no? Tanto desde el gobierno hacia las empresas, hay retos siempre y retos en la regulación y en todo, y retos en muchos aspectos, pero sin peros. Hay muchísimo enfoque en crecer, en innovar y en estar luchando por conquistar terrenos como la cuántica, terrenos como, ¿no?, la IA, terrenos como blockchain y tantísimos otros en la industria robotizada, que es increíble. Y se está conquistando mucho terreno aquí y se está reconvirtiendo Euskadi, que es el País Vasco, de una forma preciosa, increíble. A mí me encanta ver cómo también suceden cambios en Buenos Aires cuando voy a Argentina, que son mis dos mundos. Y la verdad que, pues eso, estoy muy contento de hacer este contenido para ti, de pedirte que, no sé si lo típico de dar like y suscribirse, aunque parece ser que a mí no me gusta hacer eso, pero sí que es cierto que esta lógica, esta herramienta, esta plataforma nos permite pues seguir, ¿no?, creciendo, y si yo puedo realmente empezar a crecer el canal, pues vamos a hacer que esto tenga pues una difusión potente, y que lo que busco en esa difusión potente no es más que tocar los hilos de la mente de un founder o un futuro founder para que pueda crear algo nuevo y que ese algo nuevo le cambie la vida y cambie la vida también de las personas en un porcentaje. Pero a los founders seguramente le cambien un 100% la vida y al mercado pues un 0,001%. Pero si hay 1000 founders que le cambia 100% su vida, mejoran y hacen lo que les gusta y encima aportan valor del 0,01%, cuantos más founders haya, pues más impacto hay en la sociedad. Y hay retos increíbles que no son hacer, ¿no?, como lógicas de inercias pasadas, sino nuevas lógicas con inercias presentes e incluso inercias que hay que crear a partir de hoy. Por lo tanto, continuamos con esta parte 2 de Self-Creators y, como te decía, la cuestión de crear sin poner a prueba el output no tiene ningún sentido. La arcilla es arcilla, hay que darle y darle y darle y moldear, invertir tiempo, y ahí está la nueva forma de trabajar. Eso es el trabajo, moldear y moldear. Encontrar cómo mejorar ese output y volverlo único e irrepetible, tanto para ti como self-creator, como self-founder,
pero también para tu empresa. Si eres un worker que está en una empresa o un colaborador que participa y aporta valor, para que aportes un valor único, se llamaba autónomo, pero ahora eres un self-creator. Entonces, ese self-creator que colabora entre varios proyectos a la vez y vive feliz porque se dedica, por ejemplo, a automatizar procesos para 20 empresas y vive una vida increíble porque todas las empresas les pagan bien y por economía de escala gana genial, pues procesar esa información que le das a cada una de las pymes, a esas 20 clientes que tienes, pues ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a refinar tu sistema para escalarte a ti mismo? Aunque no quieras escalar tu estructura, sino escalarte a ti mismo y dar más por lo mismo y tener más clientes siendo siempre tú la estructura. El desafío aquí es ser tú la estructura y no depender de una estructura externa en la que coparticipen más personas, sino que seas tú y las herramientas, ese universo de herramientas. Y también ese universo hacia afuera que expones, que ahí son las dos vertientes, ¿no? Cómo exponer ese universo o ese universo al servicio de otros, sin exponerlo. Por lo tanto, B2B y B2C podríamos verlo en términos más concretos del modelo de negocio, por ejemplo. En el punto número 2, si hacemos una exploración de tecnologías text-to-video, text-to-games, pues una de las áreas más emocionantes de la Self-Creator Economy es la evolución de las tecnologías que permiten transformar texto en formatos como vídeo, videojuegos o incluso películas y series. Es decir, vamos hacia ese punto en el que cuando lleguemos al flujo continuo, siempre si vemos el output final de yo me invento a 20 personajes y le digo, ok, Netflix, invéntate 20 personajes como mis padres. Ya tiene el conocimiento de quién soy yo, mis padres, porque se lo he volcado yo, o ya lo tienen bebido. Y vale, haz que mi familia sea tipo Friends. Vale, quiero hacer un Friends con mis amigos. Vale, perfecto, pues 6 personajes. Mi cuadrilla de 6 personas, mi grupo de 6 personas, cuadrilla decimos en Bilbao, Vizcaya. Bueno, pues eso. Y genérame un Friends. Y ten en cuenta pues la temporada 1 de Friends, que ya la tienes en conocimiento, ya sabes de dónde está la fuente. Sí, perfecto. Vale. Ya tiene los derechos Netflix, por lo tanto, hazme Friends Nielsen Friends. Y de repente tengo a todos mis amigos y me divierto con las bromas que haría cualquiera de mis amigos, aún no haciéndolas. Y vivo en esa fantasía de entretenimiento. Por lo tanto, ya no vería ese caso en el que un productor o una productora, en ese caso justo, fueron los de Friends, crean en conjunto pues eso que les pasaba a sus amigos y lo llevan, ¿no? Es decir, ponen una situación, o sea, como foco en observar las vidas de esas personas que son las vidas reales interpretadas por esos personajes de esos dos creadores que interpretan esa vida real que es como un punto en el tiempo que se queda congelado. Por lo tanto, a veces está ese logro mainstream de conectar con el máximo de audiencia, pero claro, en ese momento la emisión era one-to-one, es decir, canal emite, bloque de los billions miran, es decir, un canal nacional emite, entonces esa lógica se ha ido rompiendo y cuando llega Friends había más nichos, pero eran muy muy grandes esas piscinas de público cautivo. Por lo tanto, hoy, en el que el público no está totalmente cautivo, lo que se hace es justamente lo contrario, es decir, se afina entre nicho y nicho. El propio self-creator que crea su propio contenido para no entrar en esa lógica mainstream, sino que el mainstream va a ser que cada una de las personas cree su propio contenido en tiempo real. Para que eso sea de punto A a punto B. Ok, Netflix, créame esto, basado en el conocimiento que tienes de estos últimos años de mi familia, mis amigos, o lo que sea, o de lo que has escuchado aquí en casa cuando venimos, porque tengo un audio conectado a ti y tengo una pool en un server local, una pool de conocimiento de toda mi casa, de lo que hago en mi casa y lo que digo y lo que no digo, pues de repente, pero imagínate, tengo esa serie, ¿no? De Friends Nielsen, pero ahora imagínate que en vez de tener eso, tú pones una cámara de visión artificial, audio por todos lados, micrófono recogiendo, todo eso a un servidor local y le pido a mi... En vez de a Netflix, le pido a mi server local que le llamo pues Nielsen. Ok, Nielsen, no sé por qué, pero me gusta mi apellido, ya, perdón. Ok, Nielsen, quiero que me pongas pues situaciones hipotéticas en las que mi mujer y yo debatimos sobre ciertos problemas que tenemos a la hora de recoger la ropa o a la hora de la crianza de nuestro hijo. Hemos tenido una discusión y recordamos que tuvimos 4 o 5 discusiones. Me gustaría que las agrupes y que en esos momentos en los que hablamos, ¿recuerdas la etiqueta vamos a hablar? Pues
cuando yo le digo vamos a hablar, o mi mujer me dice vamos a hablar, o la pareja de la persona dice eso, ¿recuerdas, no? Pues ya lo tiene tagueado. Sí, lo tengo, sí. Pues créame, por favor, al menos 3 escenarios y pónmelo en la televisión que quiero verlo, o quiero verlo en nuestras gafas, o nuestras retinas, o ahora en la tele. De repente estás viendo tu propia serie de escenarios, que son episodios de aquello que pasa en tu casa, y puedes hacerlo con tono y le dices, ajústalo con algo de humor para que lo podamos ver y procesar nosotros mejor. Entonces de repente, pareja, o sujeto A, B, pareja, ya hemos puesto el supuesto, le dice y el otro le hace una broma y se ríe, se extensa, pero dice, no, venga, pero vamos a hablar de lo importante. Y de repente ven un episodio y se van pues pensando. No tienen que hablar entre ellos y discutir. Si no, se quedan pensando, ¿no? Porque el ocio, ¿qué es? Cuando tú ves una película con una persona que amas o con tu familia, lo que estás viendo es donando tu tiempo en ver de forma ociosa o formativa, ¿no? Porque quieres formarte, pues ves y ese soporte lo que hace es darte, mediante el audio y bueno, el audiovisual, pues lo que hace es darte pues una pincelada de algo que puede tocar bajo romper esta distancia entre tú y yo, espectador y emisor y receptor, pues creador y usuario o espectador o espectadora. En ese caso, pues tú te ves empatizado porque empatizas porque te ves representado en aquello que ves. Claro, y esa lógica, ahora si tú ves tu propio entretenimiento, pero basado en algo que te importa, y otro basado en algo que quieres descargar y simplemente pues ver historias más fantásticas o de género, tú mismo vas a poder crear tus propias películas con otros personajes que estén fuera y que sean como personajes o avatares que tú mismo puedas haber construido o que sean ya parte del imaginario, que puede ser Brad Pitt, que lo puedas usar porque en tu suscripción de Netflix vas a poder utilizar 20 personajes históricos y te gusta porque te hace sentir bien. Es como si cada vez que yo tengo un problema muy grave o pasa algo, un impacto muy grande en mi vida, yo tengo un refugio. Bueno, tengo muchos refugios y uno de mis refugios narrativos principales que me hacen sentirme como un niño y arropado es por ponerme la cápsula de Regreso al Futuro 1, 2 y 3, en la que yo estoy protegido del mundo. ¿Por qué? Porque lo vi infinidad de veces cuando era infante. Pero resulta que eso fue un instrumento para mí psicológico, ¿no? En el que me metí en una narrativa para poder inspirarme y sentir cosas muy especiales que sentí solo en esa cápsula de tiempo en el que creé yo mismo durante esa repetición. Algo que me obsesiona desde siempre, ¿no? Son ciclos. Pero bueno, fuera parte de eso me permite tener un trigger y disparar una serie de emociones, como cuando un olor te dispara emociones o recuerdos. Esa burbuja a mí me hace eso. Pues a mucha gente, pues el hecho de repetir, escuchar géneros musicales y vestir de esa forma, pues nos mantiene en una juventud perpetua, una sensación de seguridad y de gusto y de diálogo en el que ¿no? Esa comunidad de ociosa pues decide hablar de motos o hablar de cambios en la moto y cambios en el coche o en esa tribu urbana a nivel conciertos con bandas concretas de géneros locales o internacionales y a debatir e intercambiar vinilos y cosas y es precioso. Entonces, imagínate el tener como el superpoder de poder tener tu propio entrenamiento, tu propio entretenimiento y entrenamiento. Es algo como increíble. Que lo puedes hacer y que eso encima pueda ser incluso vídeo volumétrico o incluso abstraerte y irte al mundo donde con tu pareja pues veis esa discusión, ese diálogo, ese debate caminando en el medio de una selva y vosotros simplemente camináis y los avatares hablan y es una forma también de luego volver a la realidad y decir, mira, esto no te lo hubiera dicho nunca aquí. Como cuando mandas un WhatsApp y no dices, ¿no? En físico no dices todo lo que piensas, pero en un WhatsApp tienes más valentía, ¿no? Que eso también en las nuevas generaciones lo podemos ver mucho, pero como quien manda un mail súper estricto y formal, pero luego cuando te presentas en face to face, human to human, pues resulta que no. Pero cuando hay human y un middleware, que puede ser la máquina, ¿no? Y un middle site en el que con la herramienta que tú quieras, formateas ese procesamiento más formal,
pero ¿por qué cuando estás human to human, pues cambias tu postura, tu forma de hablar, cambias ¿no? Como tu modo de decir las cosas y no puedes, por lo que sea, no puedes decirlo? Imagínate todo lo que puedes lograr. A día de hoy, los gemelos digitales permiten ensayar un montón de cosas en realidad virtual aumentada, aumentar las capacidades de eso y sumergirte en narrativas para poder comprender mejor. Se va a gamificar la educación muchísimo, por lo tanto, dale una vuelta a esto, porque ese futuro, aunque no esté muy lejos o algo lejos, es un futuro muy interesante para empezar a tener esa perspectiva hacia dónde vamos y el funnel de crear con tu plan, ¿no? Tu plan de founder, de lo que sea que quieras crear, ese plan estratégico tiene que tener, el final tiene que verse, ¿no? Ya en un self total creator, o sea, en un one of army total, es decir, en una persona que pueda tener todo su universo narrativo conectado a muchas fuentes. Otro ejemplo, yo soy una personalidad súper famosa y conecto vía plugin, casi por audio. Digo, conéctame un Shopify, una store en la que venda 5 productos de tal marca, pues acabo de hacer un acuerdo. Ah, sí, ya está firmado el acuerdo en blockchain. Sí, perfecto. Destraba, pues, todos los compromisos del acuerdo. Tienes que conectar 6 productos de tal plataforma. Perfecto, conéctalas. Ahora conéctame en tiempo real a mi comunidad, que quiero contarles nuestro nuevo acuerdo y luego dispara, por favor, 200.000 contenidos hoy para todos los nichos que tenemos programados o subnichos dentro de nuestra comunidad. Yo hablándole a mi propia IA. IA, por llamarlo de una forma, ¿no? Mi Jarvis, si quieres, tu Siri. Ah, sí, claro, ahora mismo. Y de repente tienes 200.000 contenidos que están creados basados en ese acuerdo de blockchain, con las lógicas y colores de la propia marca, con todos los productos, ¿no? Es como cuando tú ahora compartes desde Netflix a Instagram a Stories, que todavía seguramente ni lo haces. Entonces, ¿por qué? Pues ya se comparte la cartela o compartes una canción y ya se comparte en vertical un vídeo con la música que luego quien quiera seguir escuchando va y lo escucha, o compartes un episodio de aquello que haces. Es decir, eso lo vas a poder hacer plug and play en un instante. Imagínate eso en el flujo continuo, imagínate lo increíble que va a ser. Ahora, como self-creator, que es donde estamos ahora posicionados, ese embudo, estamos ahora, ¿no? En el top of funnel, estamos en los principios de que ese plan termine en esto que te acabo de decir. Por lo tanto, text to video, herramientas como Pictory, Synthesia, bueno, pues hay más, permiten convertir un simple guión de texto a vídeo profesional con gráficos, animaciones e incluso presentaciones virtuales. Profesionales, no, porque claro, a nivel la parte estética es que el output es muy deficiente, todas las gráficas que usa son bebe de ese modelo que está tirando por reforzamiento, pues, de un montón de imágenes que están en internet, que no tienen una calidad que tú quisieras. Pero imagínate que Synthesia, tú le metes toda tu cantidad de imágenes de referencia que te gustan y tienes los derechos, automáticamente sí te va a hacer lo que te digo, ¿no? Texto, y te hace pues todo ese vídeo con tu avatar hablando y además con todos esos recursos de una ultra calidad, porque a ti sí te gusta esa ultra calidad y lo pagas con tu licencia. Entonces, Synthesia dentro de 5 años posiblemente pueda hacer eso, en que tú puedas entrenar el modelo con todo tu imaginario, tu imaginería, ¿no? Que me parece muy interesante, ¿no? Como los Imagineers, que son los ingenieros de imaginación o imaginacionarios, no sé cómo decirlo, que son ingenieros que están en Disney y que hace ya casi, vamos, no sé si 60 años o tal, pues están desarrollando, ¿no? Desde siempre, pues, este tipo de conceptos, ¿no? Como Disney lo hace, universos narrativos, se lo ha hecho siempre. Pero ahora se va a democratizar bastante todo esto. Un creador puede pasar de tener una idea a un vídeo completamente editado sin la necesidad de tener habilidades avanzadas en edición. Hoy, en el estado del arte de esta herramienta, pues evidentemente tenemos que mejorar muchísimo. Por lo tanto, el refinamiento de ese output va a ser difícil. Por eso te decía que cuando la herramienta permita embeber todo tu refuerzo con todo tu imaginario, ahí sí vas a poder utilizarlo y exportar calidades increíbles. Pero mientras tanto, Synthesia puede ser, pues en tu estrategia de lo que sea, pues, por ejemplo, hacer vídeo formativo para gente en tu entorno, para sintetizar
cosas que te llaman la atención y que quieres volcarlas y verlas tú mismo o pasarlas a otro y en un minuto, pues esa idea ya transmitirla como si fuera un vídeo realizado, aunque no tenga la calidad para exportarlo fuera en esa extimidad en la que trabajas tu marca o trabajas tu imagen o aquello que haces, pero sí para a nivel interno y te acelera muchísimo, no tienes que estar esforzándote tanto para hacerlo. Text to Games, por ejemplo, Roblox ahora lo hace, o sea, tú, ¿no? En un chat le dices, crea pues un juego con dos avatares, que sean de esta forma. Y no lo hacen de esta forma, sino te crea dos avatares. Pero ya te permite ir con armas y tienes un set de armas y ya puedes crear casi como lo que era el Counter-Strike, crearlo en tiempo real y jugar a la forma que sea el escenario, con dos caracteres, avatares, y con las lógicas de las armas, pues ya estar ahí metido. Imagínate todo lo que complejo puede ser eso. Quiero ahora que sea un edificio derruido en el medio de un mundo distópico en el que son unicornios volando. Perfecto, pum, lo tienes. Ahora quiero que los avatares sean con mi cara. Pum, lo tienes. Y que las armas, en vez de que disparen, yo qué sé, pues te inventas tu arma y lo que hace tu arma, dispara un hilo conector que electrificado lo conectan con no sé qué y emite pues una luz y que lo ve, yo qué sé, lo que tú quieras. Por lo tanto, puedes generar juegos para entretenerte con tus amigos con las lógicas que hay detrás, tipo SaaS, ¿no? Como Software as a Service. Es decir, que yo creo ese entorno con esas lógicas, pero luego detrás toda la infraestructura para poder hablar en tiempo real entre nosotros y tal, ya está, porque ya está comoditizado, porque la propia herramienta te lo permite hacer y te cobra por ello. Entonces, te suscribes para poder crear contenidos propios y con una huella propia, un estilo narrativo propio, jugar, emitir en tiempo real y en tu propio juego hacer, ¿no? Pues esos streamings para tu comunidad. Y a la vez que tú estás disfrutando de jugar en un entorno que más self-made y aparentemente, porque en realidad la mayoría está creada por ingeniería, pero tú ya puedes seguir jugando, pero en tu mundo. Y ese mundo lo puedes transmitir e ir hablando, como estoy haciendo yo, pues en tiempo real, vía Twitch o la herramienta que sea. Por lo tanto, es increíble. Entonces, Text to Game ¿es para que tú creas tus propios juegos y los exportes como propios? ¿O es para que tú dentro de plataformas generes mundos y en esa meta información, ese meta mundo, pues juegues? ¿Evoluciona el mundo meta? Por lo tanto, parece ser que sí. La creación de videojuegos ha sido históricamente un proceso muy complicado. Y eso es cierto. He visto emerger y caer estudios de videojuegos. He visto exits de founders en videojuegos. Y también estoy viendo que hay una transformación increíble en esto. Con múltiples niveles de programación, arte y diseño, lo cual lo hace extremadamente complejo. Sin embargo, plataformas como AI Dungeon o sistemas más avanzados que interpretan texto para generar mundos virtuales y personajes interactivos están reduciendo significativamente esta barrera o esta fricción. Por lo tanto, lo que te decía que puedes hacer en EA Entertainment, que es dentro de un mundo ya creado por ellos, hoy en AI Dungeon puedes hacerlo y crear y exportar tus propios juegos. Por lo tanto, no tienes que tener conocimientos técnicos para lograr traspasar esa fricción, sino que te puedes dedicar más a reformar y modificar y hacer, ¿no?, como más escalable tu mundo con todas tus lógicas y luego dotarlo de otras lógicas de gamificación y por arriba pues utilizar todo lo comoditizado que esté hecho por esa plataforma. Esa plataforma a su vez te va a dar por escala, ¿no?, por economía de escala te va a dar más servicios como SaaS, pero tú dentro vas a poder crear más lógicas que hagan que crees un videojuego y tener tu propio estudio de videojuegos self-creator, videojuegos, self-creator, es decir, que no tenga que haber 20 personas en ese estudio de videojuegos, que seas tú tu propio estudio de videojuegos. Por lo tanto, es muy importante que pongas en valor tu propia marca desde ya, porque en el futuro va a poder pasar eso, ¿no? Y las empresas seguirán existiendo, muy enfocadas siempre en dar ese soporte comoditizado y siempre volviendo en economía de escala más y más robusto aquello que da, es decir, más complejo. Por lo tanto, el mundo SaaS va a crecer y crecer también muchísimo, se va a fusionar y se va a rehacer. Pero bueno, eso es una perspectiva que no vamos a abordar aquí en el mundo de los SaaS, pero sí que veo que va a seguir floreciendo mucho. Y obviamente hay retos también en monopolios y demás. Por lo tanto, espero que sigan abriéndose ¿no?, el mundo del open source y código abierto que dé a puertas abiertas a
a poder crear empresas con equipos pequeños, pero que sean también SaaS para que participen en este tipo de lógicas de mercado. Te decía antes Netflix, Text to Film, Text to Series, por ejemplo, aunque todavía en fases muy tempranas, el uso de la IA para generar guiones, storyboards y hasta primeros borradores de películas o series es una realidad en ascenso. Yo te digo que sí que puedes utilizarlo. Mira, yo para crear un guión tardaba un tiempo increíble, me inspiraba, tenía que ir a un sitio, de hecho me iba a un bar todo el rato y con el portátil y vivía esa lógica súper, ¿no? Como muy... Me encantaba, ¿no? Pero me di cuenta rápidamente que llevaba mucho tiempo y luego, claro, mucho tiempo con el guión, luego refinarlo, luego los borradores, luego pasas a storyboard. El storyboard te permite visualizarlo. Mucha inversión en storyboard, por lo tanto ya tú solo no puedes hacerlo, tienes que contar con una productora como Mediatak y tú ya solo no puedes hacer eso. Por tanto, ya dejas de ser self-creator, ya empiezas a producir con una productora, es decir, con una cantidad de equipo que te ayuda a producir eso. ¿Qué tienes que hacer en un storyboard? Contratar a gente muy creativa para que ponga frames a frames cada una de las secuencias que has pensado, que ya has superado el guión y ya es definitivo, entre comillas, porque vas a empezar a ver que resulta que cuando ves todas esas imágenes, las pasas a vídeo y tienes las secuencias de toda la película con imagen y con voz narrada. Se suele hacer mucho en el mundo de la animación también, en off, del creador contando qué se ve o qué pasa y que el espectador que está viendo o qué debería de sentir. Y empiezas a reflexionar y ¿no? En ese proceso hay de vuelta un refinamiento, hay unas versiones nuevas y se empieza a definir ese guión definitivo que queda definitivo para luego establecer un plan de rodaje, un plan de producción, un guión técnico que genere ese plan de rodaje y plan de producción, de preproducción, ir a las localizaciones, definir todos los equipos artísticos y técnicos, es decir, una cantidad ingente de procesos que están intervenidos por muchas personas o por la misma persona haciendo esos roles que va a ocupar mucho tiempo. Por lo tanto, entre A y B, todo ese proceso de preproducción hasta que empieza a producirse ese contenido, película o serie, hay que financiarlo. Por lo tanto, todas esas personas tienen que estar pagadas. Entonces, claro, la productora tiene que conseguir financiación, es decir, dinero, inversión. Esa inversión tiene que estar entendiendo que aquello que va a ser la película va a tener un encaje en el mercado cuando salga. Es decir, James Cameron ¿no? O sea, crea algo, pero llega muy tarde quizás con la idea, o a veces llega bien porque está adelantado el tiempo. Con la idea de Terminator llegó muy, muy bien James Cameron. Pero, ¿qué pasaría si yo tengo la capacidad de hacer una película en 3 días o en un mes, tener una película increíblemente perfecta, elaborada, en un mes? Y nadie me tiene que financiar. Yo invierto mi tiempo, pero tengo todas las herramientas. Invierto dinero en tener todas esas licencias digitales para poder hacerlo. Es maravilloso. Bueno, eso va a pasar dentro de un tiempo, pero hacia ahí vamos. Por lo tanto, puedes empezar a buscar cuáles son los procesos que acelera esto. Haces un guión con IA apoyado con IA, luego lo reformulas, lo afinas con más roles, lo terminas de afinar súper rápido, en vez de 6 meses, nada, días. En días, semanas, tienes un guión que dices, venga, ese es el guión al que quiero ir, a por el que quiero ir. Lo metes en Synthesia, que te genere, o en cualquier otra herramienta, y te genera todo el vídeo de cómo, del guión, básicamente. Feo, pero lo ves. Y dices, espera, ahora lo voy a refinar con, ¿no? Como text to video o con video to video. Voy a grabar o voy a hacer fotos y voy a utilizar Runway o cualquiera, o Luma, y voy a generar esos vídeos que sean como el storyboard. Entonces voy a generar el storyboard pero con un personaje. Entonces voy a hacer una foto de mí mismo y de otros 6 personajes que aparecen. Le voy a hacer fotos y voy a ponerlo en diferentes sitios. Y luego les pongo voz con un doblador de voz IA. Y les pongo diferentes voces y que hagan, ¿no? Hablando, plano contra plano, plano de dron, y vas creando las secuencias tú mismo. Y tardas un mes en hacer eso. Y luego ya has invertido ese dinero, que no es un dineral, y ya tienes la película hecha toda así. O vídeo tu vídeo, foto tu vídeo, o text tu vídeo, y vinculando todo esto mientras estás refinando y mejorando. Entonces ya no tienes un storyboard, tienes una película borrador, que eso no existía. O sea, tú no puedes hacer actualmente una película borrador. ¿Por qué? Tendrías que tener a todos los actores allí. Tú creas toda una realidad. Es decir, tienes que citar a muchas personas,
para generar una secuencia con un montón de equipamiento hardware para que se graben esas secuencias. A veces se hacen incluso un montón de planos soporte para que si hay variaciones se pueda mejorar y luego ya por CGI también se cambia, ya se puede cambiar aquello que dicen y si hay una parte del guión que no mola, no hace falta volver a hacer la toma con el guionista. No hace falta volver a hacer la toma con el actor. ¿Por qué? Porque ya lo puedes hacer por CGI porque ya se puede. Pero espera, si te vas un paso más allá, teniendo esta película borrador, es increíble porque puedes llevarla a la IA de vuelta y refinarla, e invertir menos dinero, obviamente, pero invertir y con esta productora hacer ese proceso de refinamiento hasta tener la película 100% hecha con IA, pero con mucho refinamiento, es decir, lo que te decía al principio. El primer output no es necesariamente el que vamos a utilizar, es la arcilla sobre la que vamos a trabajar. Pero si tienes un buen guión y el fit está muy cercano a la realidad, ahora viene el contexto. Imagínate que haces una película de True Crime sobre un suceso que acaba de pasar o un documental y lo puedes sacar casi en tiempo real. Porque la noticia está terminando de pasar, el juicio acaba de terminar y tú ya, ¡pum!, lanzas la película. Una ficción incluso similar a la de caso real. O sea, el fit es increíble, la gente va a querer la gente va a ir a verlo porque está perfectamente alineada con el nivel de atención que ha tenido en el caso. Un caso muy mediático es seguramente un éxito de taquilla, por ejemplo. Y tú dices, wow. Pues ahí hay... Bueno, es que no puedo parar de ver posibilidades y me emociono, perdón. Pero, o sea, me emociono ¿por qué? ¿Por qué me estoy emocionando? Porque realmente lo he sufrido en carnes todo lo que lleva procesos. O lo mismo de crear un software y esa aplicación, tener que contratar a uno o dos ingenieros, que esos ingenieros realmente sean buenos, fallar, tirar, volver, y muy costoso, son cientos de miles de euros. Lo he vivido con empresas, lo vivo, de hecho. Y esto te permite, con menos inversión de capital, poder tú mismo hacer la inversión y con tiempo poder ir refinando y con equipo poder, si tienes la suerte de encima tener una pyme que te puedas destinar varios roles a afinar y a refinar, el 80% de ese trabajo va a estar ahí. Entonces, en ese mes, seguramente el output inicial de la IA va a ser en la primera semana y las otras 3 semanas en el refinamiento y generar una película hecha con IA, pero con 80%, 75% de tiempo humano, refinando. Por lo tanto, la arcilla ha sido, las herramientas han sido el soporte por el que hemos logrado, el material, pero la transformación ha sido en equipo. Por tanto, me imagino imagínate tú, personas en la oficina, teniendo reuniones todo el rato y refinando. Hay 2 o 3 que están refinando. A ver, pídele, prontea esto, ahora prontea esto, ahora prontea esto. ¿Y tú qué opinas? Sí, no, vamos a prontear. Y esos diálogos, que son guionistas, realizadores, es decir, todos a la vez, y lo van viendo en tiempo real y lo van incorporando mientras que vuelven a hacer los periodos de escucha o visionado. Es decir, ven la película entera y vuelven a hacer apuntes. Incluso ponen una IA a apuntar qué cosas sentiría una persona desde tal rol, otra desde tal rol. Es increíble. Es auténticamente increíble. Y te doy más ideas aquí porque no es que son ideas creativas, es que te vienen por propia lógica y necesidad. Si es una persona que se dedica a hacer consultoría y a poner a prueba eso, ¿no? Imagínate, yo trabajo poniendo a prueba, a estresar contenidos hechos por IA para que se ajusten a estas reglas sociales concretas. Y tienes creados 20 roles de IAs que vas a ponerlas a ver y escuchar, ¿no? Ese guión, esa película, y a verla incluso con visión artificial y que te den una respuesta automática, ¿no? En tiempo real, casi, con un informe en el que te dice, mira, un 80% no le va a interesar a este público, un 20% a este. O sea, es increíble. Pero es que hay más y más aplicaciones. Entro en fase que me emociona. La barrera técnica no se elimina, se reduce, y cuando hay menos fricción hay más creatividad, emerge esta emoción y puedes realmente salir de eso que crees, porque James Cameron, un productor que luego es director, tiene que creer que aquello que va a hacer va a funcionar cuando el contexto cambia muchísimo. De repente hay una guerra y cambia todo y no puedes estrenar la película. Hoy hay un sinfín de cosas y son engranajes lentos para que tú veas esa película, pero son años. Por lo tanto, acortar todo eso es increíble. Y la alta calidad la vas a buscar tú
con más y más herramientas, vas a buscar tú con más y más refinamiento. 3. Vamos al punto número 3, ¿no? Como futuribles, pero vamos a hacerlo de forma rápida porque creo que ya aquí ya podemos empezar a entender lo que viene, ¿no? Es decir, si actualmente podemos hacer vídeo tu vídeo, foto tu vídeo y yo hago este contenido, ¿no? Y soy una persona, ¿no? Que entrena un modelo de avatar. Es decir, todos mis gestos los captura, hay una empresa que me genera mi avatar con este entorno y lo hace bien, perfecto. Luego tengo, por otro lado, lo que hago es text tu vídeo, vídeo tu vídeo y foto tu vídeo con esto, con esos minutos también entrenados. Entonces genero que mi avatar diga tal o cual cosa, pero también genero los recursos para que los recursos que se generen con IA sean estéticamente mi imaginario, por tanto tengan mi impronta. Y mis contenidos se transforman más como similar a lo que hoy actualmente ves un documental, ¿no? Una persona hablando a cámara, pues contando su experiencia y demás, como muy estético, y de repente van apareciendo recursos que representan, grafican y modulan ese mensaje para que lo entiendas y lo procesan para que tú visualmente lo entiendas mejor. Y ya vemos casos muy interesantes que está pasando eso, en el que ya los creativos empiezan a hacerlo esto. Los audiovisuales creativos también. En el horizonte de las innovaciones futuras, la convergencia del audio con otras formas de creación es un campo altamente prometedor. ¿Por qué? ¿Pero por qué es prometedor? Porque si pasamos al modo audio y empezamos a interactuar con los elementos hardware, por ejemplo, ¿no? Como el OK Siri, o sea, es como, oye Siri, Ajá. ¿me cuentas cómo va a ser el futuro o cómo visualizas el futuro del text to video o la inteligencia artificial? Vale, parece que el destinatario no tiene mensajes de WhatsApp activado. Lo siento, algo falla. Es decir, ahora todavía Apple Intelligence empieza a lanzarse en breves, ¿no? Y vamos a ver, pues eso. La diferencia entre que el iPhone actual, por ejemplo, no tenga Apple Intelligence y, por ejemplo, mi Topic Creator sí. Oye, ¿me podrías ayudar a fortalecer o darme más ideas sobre futuribles? Porque me has dado de audio to text, audio to video, audio to games, pero quiero más escenarios. Claro, Future Founder. Vamos a fortalecer esos futuribles y agregar más escenarios que te ayuden a visualizar el impacto de la convergencia de audio con otras formas de creación en la Self-Creator Economy. Ya hablamos de audio to text, audio to video y audio to games, pero podemos expandirlo mucho más. Este pues ahí está la cuestión, ¿no? Es decir, le cuesta todavía hablar, le cuesta, pues eso, ¿no? Conectar en este caso, el conocimiento que yo le he puesto, pues está bastante entrenado, entonces me va dando más afinado y está relacionado justo con la parte en la que estamos ahora. Pero fíjate que es cierto que la cantidad de cosas que todavía no han evolucionado y que van a evolucionar. Por lo tanto, ahora quítate la fricción de que no funciona muy bien, como cuando no conectaba muy bien internet y tardábamos y escuchamos y había que esperar. Y esa fricción a mí me ponía nervioso y mientras hacía cosas hasta que conectaba. Pero fíjate que eso ha ido, ¿no? Ese tiempo de espera, la latencia casi es cero. Pues ya estamos entrando en modo latencia cero, pero sí que es cierto que nos toca muchísimo trabajo de la complejización de esos conceptos. Es decir, si yo pido un estilo modernista, una habitación amplia con aberturas amplias, la interpretación todavía puede ser gigante. Por lo tanto, lo que influye ahí es el conocimiento del tagueo, los pesos y cómo yo interpreto esa habitación amplia. Y ahí está el mundo infinito de cada una de las personas y ese universo particular, donde en realidad cuando yo digo una habitación amplia no es la misma que tú te imaginas. Cuando yo digo una silla no es la misma que tú imaginas. Y eso lo habla la filosofía desde hace miles de años, más de 2000 años. Por lo tanto, en ese pensamiento, ¿no? En el mundo sensible o en el inteligible, en el mundo sensible, que es el donde vemos los objetos, y en el mundo ininteligible o inteligible, inteligible, bueno, no recuerdo muy bien, pero creo que era así. Esa silla son ¿no? Imagina las 4 patas con o sin respaldo y qué textura, pues la que sea. Por lo tanto, ahí está el gran reto interesante de cómo ir trabajando en todo ese conocimiento que vas a ir acumulando tú, y ahí está el reto de regular y que cada persona conquiste tener su propio servidor local, su propio conocimiento local, que aunque lo externalice con herramientas, no los posea la industria, no lo posea ninguna empresa, sino que solo que ese Unique ID futuro, en el que cuando haya una merge
clara de todas las tecnologías, ese Unique ID tenga un almacenamiento propio. Es decir, que tu DNI no sea lo que es hoy, que tiene un chip, ¿no? Tiene un chip aquí y es una tarjeta que está, obviamente, que tu Unique ID sea pues tu propio servidor, que lo tengas en un sitio protegido y que ese servidor sea tuyo, que luego conecte a otros, ¿no? A internet y que luego pues a los modelos fundacionales, pero que tú puedas desconectar y conectar, pero el conocimiento nunca, ¿no? Y que esté protegido y que esa arquitectura de red sea ordenador de verdad, mi dato. Y que luego demos paso y comercialicemos esos datos hacia las corporaciones. Esa es una de las conquistas grandes, ¿no? Es decir, cómo se pone en discusión eso. Pero saliendo fuera del debate de esto, que me parece súper interesante, ¿no? Porque el Unique ID te va a dar, vas a poder todo tu conocimiento tenerlo tú y cómo tú vas acumulando esas iteraciones con las herramientas, las vas a guardar tú y vas a exponer cómo utilizas la herramienta y qué parámetros tienes en la personalización, pero va a ir evolucionando y eso es lo que aprende la empresa que te da el SaaS. Pero tú vas a acumular muchísimo más conocimiento que vas a ir guardando, atesorando y eso pues es muy interesante. Pero bueno, volviendo a esto, audio tu vídeo, tecnología que ya está madura, pero su avance permitirá las ideas sean traducidas con textos complejos, como novelas, guiones completos, con apenas narraciones, en el que puedas decir, yo quiero un libro, pues que ese libro hable sobre mi trauma. ¿Por qué? Pues mi trauma ya lo sabes, lo tienes en otro conocimiento, y sobre mis recuerdos de mi niñez, que lo tienes en otro conocimiento, relacionándolo con mi hermano y la historia de mi hermano. Pero ahora vuelve todo eso, que es mi trauma personal con mi hermano, vuelve en una historia que sea una epopeya en la que, ¿no? Mi hermano era o es el enemigo, yo soy el héroe que va a luchar contra el enemigo y que resulta que al final ninguno de los dos ni era enemigo ni era héroe y los hermanos se unen y todo va bien. Y esa búsqueda de ese libro quiero que sea episódica en 13 capítulos, con un estilo narrativo fantástico, en el que hay personajes de segunda y tercera trama, en el que vamos a ir relacionándolos y quiero que me vayas preguntando en cada episodio cómo reacciona esa segunda trama o tercera trama en la trama principal para que ponga a prueba al personaje. Fíjate todo lo que lo voy complejizando y pregúntamelo, por favor, recuerda preguntármelo en cada uno de los episodios y te lo voy a ir despejando. Entonces la IA te va a entregar y luego te va a empezar a hacer, bueno, ahora dame información, te va a hacer preguntas sobre el episodio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y lo mismo. En esto ahora quiero que lo pongas en el 8, que tenga este punto de casi muere, pero que en el 12 siga con ese pain de salud, pero que se recupere mágicamente porque justo al final lo recupera el hermano y eso es lo que los une, por ejemplo. Y en el medio pon opciones. Dame al menos 7 borradores opcionan con una trama opcional fantástica diferente, con una propuesta fantástica diferente, con un estilo narrativo que sea como mi libro 1 y 3, porque soy un escritor y ya he escrito el libro 1 y 3 y le digo los títulos. Entonces, claro, ¿qué tienes que contradecir referente a esto si tú estás regurgitando tu vida, tu conocimiento y tus vivencias con tu estilo y estás aumentando tus capacidades, porque vas a tus libros, a tu imaginario, pero con tus traumas y asumes que en realidad un escritor la mayoría de las veces está retratando, o un pintor o cualquier persona está retratando su trauma de forma repetida. Entonces, si eso lo logras integrar rápidamente psicológicamente, dices, espera, sí, voy a volcar todos mis traumas en un lugar, voy a volcar todos mis... Claro, esta es la clave. Y ahora voy a repetirlo constantemente. Spielberg, todas las tramas fantásticas siempre entrañan con su problema, ¿no? Lo que finalmente retrata cuando ya madura intelectualmente y como profesión y coloca, ¿no? Su última película que es su vida y dice, pues mi madre engañó a mi padre y yo lo veía y yo tuve que mantener, ¿no? Ese secreto durante mucho tiempo que me hizo mucho daño, mi padre hizo daño porque no tenía tanta comunicación y mi madre tal, bueno, pues fue sanando, pero en toda su búsqueda, su pulsión fue artística, fue a narrar eso para que otro niño no sufra como él. Y esas obsesiones pasan en el mundo de la ciencia con personas que quieren descubrir la cura del cáncer, de la malaria, o de lo que sea. Es decir, o descubrir, la obsesión por descubrir, explorar, la obsesión por el deporte y explorar sus límites. Por lo tanto, fíjate todo lo que puedes hacer. Si eres deportista, lo mismo. Vuelcas todo tu conocimiento y todo tu conocimiento de tu físico, de tu mente, de tus macros, de la parte genética, lo vuelcas todo en tu modelo y
y te haces a ti mismo un plan increíble en el que vas a ir conectando hardware y software. Hardware para medir tus constantes o tu oxígeno en sangre o tu glucosa o lo que sea, y tus articulaciones y el nivel de desgaste, y poner a prueba escenarios posibles en donde narras qué pasa si haces 3 maratones al año y con entrenamientos de 7 horas durante 6 meses. O sea, ¿qué sucede con tu rodilla? Uy, vas a tener una lesión dentro de 6 meses. Vale, ok, me la opero ya, que voy a salir más rápido porque no tengo el problema. Voy a fortalecer esa rodilla con el elemento de hardware que exista y voy a medirlo todo el rato y voy a aumentar mi capacidad. Increíble. Y el mundo está cambiando a unos niveles espectaculares. Por lo tanto, todo esto hay que aprovecharlo porque es increíble. Seguimos. Self-creators es esto, ¿no? Es este embudo hacia adentro en el que puedes explorar y hacer audio to video. En ese campo, pues desarrollar lo que te decía antes, pues un creador simplemente dicta una idea y con la IA construye un vídeo animado, realista, hiperrealista, fantástico, y lo dota de una narrativa que se convierta más en un spot publicitario, en un reclamo ¿no? para redes sociales porque quiera emitir un tipo de reclamo y vía muy visual pues hacer viral un concepto activista, o directamente quiere hacer lo que sea, lo que quiera emitir. Entonces, es increíble todo lo que puedes hacer, lo puedes aplicar a todo. Audio to games. En lugar de describir las reglas o escenarios de un juego, un creador podría narrar las características de ese mundo, te lo he dicho antes, y la IA encargaría de construir el entorno del juego completo, y como hemos dicho, te van a dar más y más elementos para que tú vuelvas más y más complejo, y lo que a ti te gusta es ir cambiando ese mundo y crear esa narrativa propia y luego emitirla y monetizarla como tú puedas. Escenarios futuribles infinitos. Un creador independiente puede generar un universo narrativo completo con su voz, es decir, mientras habla, y de hecho mientras juega, lo puede ir cambiando con sus compañeros y le da admin y superadmin a las personas con las que quiera en ese grupo, lo cual es increíble. Lo mismo que tienes un admin en un grupo de texto y das y generas reglas y generas automatismos para que la gente mantenga ese nivel de diálogo y foco, pues en un juego lo mismo, es muy complejo, pero cada uno puede intervenirlo y hacerlo súper entretenido y emitirlo. Es decir, entramos en esa lógica de creación fluida, muy interesante, generando gráficos, vídeos, textos, cualquier cosa. Es increíble. Número 4. Escenarios potenciales para un creador en YouTube. Y hablo de YouTube porque en realidad YouTube, Spotify, en cualquier plataforma, en la adaptación que tú quieras. Y en los formatos, todavía estamos como muy ceñidos de los formatos en tiempo, ¿no? en recortes de la realidad con vertical, horizontal, es decir, como todo este marco, estamos omitiendo mucho de la realidad. Pues imagínate que la realidad se pueda ver constantemente. ¿Qué va a pasar? Pues infinidad, se puede mapear en tiempo real todo, es una locura. A ver, escenarios potenciales en general. Veamos 3 escenarios donde un solo creador puede desarrollar su propio universo narrativo utilizando estas tecnologías. Escenario número 1. Un creador de contenido educativo, por ejemplo, especializado en temas educativos, que puede utilizar text to video para producir vídeos sobre temas académicos, sobre papers en tiempo real que salen, porque salen miles al año. Pues imagínate conectar todos los papers que se publican de una universidad en tu casa, aquí, en la UPV, donde va a una web oficial, scrapea esos artículos, los categoriza, genera guiones, luego genera podcast audio con Notebook, que es el último de Gemini, por ejemplo, te genera un podcast en diferentes idiomas. O puedes generar, para que la gente pueda escuchar directamente ya el podcast del artículo académico y que pueda la gente que está intentando comprender ese paper, pues comprenderlo de forma no como más profunda, pero desde un entretenimiento. Es decir, que yo voy con mi casco y soy médico y voy poniéndome al día de todas las mejoras que hay constantes en el mundo del académico y casi en tiempo real. Tengo un podcast que no tiene que producirlo nadie, ya me lo produzco yo mismo, pues me hago la automatización y todos los días lo hago. Lo mismo que Substack creo que es, o te lo digo ahora mismo, ¿cómo se llama la herramienta? Que mira. Con equipos muy pequeños, quizás utilizando otros modelos de negocio como el pago único o el pago por versiones. ¿Esto qué es? No es un podcast, es una voz IA, Simón Muñoz, estrategia de producto, hablando el fin del SaaS, ¿no? Y habla de estrategia de producto
en Substack, que creo que se llama así, porque no me quiero equivocar en el nombre para que lo busques. Sí, se llama yo soy elvionielsen.substack.com. Substack lo que permite es afiliarte o sumarte a newsletters, pero no es un newsletter tipo mail, sino en el que sube un artículo y luego tú lo puedes leer o le das al play y lo escuchas con cascos como si fuera Spotify. Y de hecho, vas y sigues escribiendo o haciendo otras cosas y sigue escuchándose como si fuera un podcast tipo Spotify. Por lo tanto, no hay fricción porque tú subes el texto, que puede tener un GPT interno o un rol interno que te lo optimice como esto que hago yo, y ya las personas te pueden escuchar casi en tiempo real ese artículo sobre el paper que has escrito tú y que has afinado tú, y así avanza todo mucho más rápido y se conecta la comunidad científica con la comunidad del emprendimiento, con la comunidad del ocioemprendimiento, vamos a decirlo, ¿no? Entonces es súper interesante esto. La mente conectada a lo último, no solo en la tendencia de noticias tecnológicas, sino del mundo académico, científico académico y artístico académico, el que sea que quieras estar al día en innovaciones de pensamiento o filósofos que suban teorías y que estén ya avaladas por grandes, ¿no? Fuentes de información filosóficas, y que digas tú, espera, lo quiero pasar a texto y me lo quiero escuchar porque esto es brutal. Entonces así te va a dar más tiempo y vas a poder optimizar también la escucha activa en este escenario número 1. Y pues eso, de una simple idea escrita se sale una narrada, y también puedes luego generar animaciones y contenido audiovisual partiendo de esa base tú mismo para contarle al mundo que hay oportunidades, ¿no? Si le hablas al mundo del emprendimiento o al mundo de la educación en medicina y le hablas a esa gente que está estudiando medicina y dices, oye, aquí hay una oportunidad, que sepas que mientras estudias esto y salen estos papers, han salido 6 papers que combinados puedes hacer esto. Dar una vuelta. Escenario número 2, creación de videojuegos interactivos. Un creador, pues Text to Games, genera historias interactivas y un poco lo que hablábamos antes. Sin necesidad de saber programar, el creador describe las mecánicas y las escenas, y la IA construye un videojuego completo para subir a plataformas tipo YouTube y luego transmitir en vivo. 3, escenario número 3, pues producción de una serie animada independiente. Un creador sin conocimientos de animación puede text to film o text to series, como hablábamos antes, generar episodios basados en simples descripciones textuales. Esto permite producir su propia serie animada con personajes y escenarios generados automáticamente, lista para subir a YouTube. A mí no me da tiempo a grabar todo el rato esto. Esto ya me parece hasta primitivo, porque si yo pudiese grabar en tiempo real aquello que me va sucediendo y la IA me lo va representando en situaciones tipo cine y lo sube a YouTube, yo podría estar haciendo películas del mundo del emprendimiento, inspirándote a ti y viendo las situaciones donde uno me traiciona, el otro en producto pues erra, fallamos financieramente no sé qué, otra empresa hace una estrategia y falla porque la dirección falla, porque el fallo humano aparece todo el rato, pero lo vas haciendo como tipo película, como la de Uber, la de Spotify y demás. Es decir, que es increíble, ¿no? Ahí el nivel de cosas que puedes hacer y volver súper potente tu propia narrativa de lo que quieres emitir. Y bueno, pues ahí está la clave de cómo acortar los tiempos. Conclusiones parciales en este punto número 5, y yo creo que va a ser ya la parte 2 esta final, porque creo que no tengo que exponer tanta visión de futuro, porque quiero seguir analizando. Creo que tienes muchísimo valor para darle vueltas aquí a muchas cosas. La conclusión parcial, que es el poder transformador de estas herramientas, que hemos hecho una introducción también poniendo en jaque esto, ¿no? Es decir, analicemos, debatamos, no estemos en posiciones rígidas, ideologizadas tampoco, porque salgamos de esa narrativa y veamos qué podemos hacer con todo lo que se ofrece a precios que son increíblemente ridículos. Si en un fin de semana te gastas 100 euros en una cena, en salir, y no te estás gastando, que eso es al mes, sales un fin de semana solo, en vez de gastarte 20 euros en una buena cuenta de GPT, una buena cuenta de Runway, una buena cuenta de Notebook, una buena cuenta de cualquier herramienta que te haga evolucionar y mejorar, ¿qué estás haciendo? Porque esos 100 euros no son nada y podrías evolucionar muchísimo en la exploración de aquello que quieres hacer. La Self-Creator Economy está experimentando un auge sin precedentes, impulsado por innovaciones tecnológicas pujantes, en un efecto efervescente increíble en el que hay mucho debate, y aquí tienes que tener mucho cuidado para no caer en esos espacios rígidos que te digo, explorar y no parar de explorar, y vas a encontrar
para qué vas a usarlo, pero lo principal que cuando encuentres el para qué, sepas que tu propósito, lo que quieres hacer, tenga sentido, ¿no? Que aquello que narras o haces tenga sentido con tu empresa, tenga sentido como hacerla crecer, tenga sentido con tu marca personal, tenga sentido con tu marca profesional y que lo logres, básicamente. Es un futuro que no es ni cercano, es hoy, pero también cercano al que te acabo de hablar y algo lejano en el flujo continuo. Pero cualquier persona ya con una idea y acceso a herramientas bastante básicas y pagando bastante poco puede crear contenido de calidad profesional o pseudo profesional y ya puede empezar a explorarse como creador o creadora y no te quedes con la idea de un creador de contenido que es una persona que habla y está creando. Los creadores de contenido son todas las personas que crean contenido desde una empresa porque están creando un producto que genera contenido, que a la vez ese contenido genera una industria, un sector. Es decir, ya la creación es ¿no? pieza fundamental en todo, siempre lo ha sido, en todos los departamentos, pero hoy se está yendo a un merge hacia ¿no? esa convergencia que es súper interesante y que permite que tu pensamiento líquido esté rápidamente adaptado a esto. Por lo tanto, abre tu mente, por favor, explora, debate. Y si quieres debatir conmigo, debatimos y generamos debates increíbles. Y espero que esta cueva digital te esté aportando también valor a ti para ver las posibilidades que hay en tu departamento, en donde estés, y que propongas mejoras con esta motivación que te estoy dando, porque vas a prosperar muy, muy rápido en tu organización y vas a crecer súper rápido hasta poder escindirte en una propia unidad de negocio para ese grupo o empresa donde estás, o crear la tuya y defiende tu equity y co-creando y cofundando con quien estés. No te sientas menos, tú puedes hacerlo. Si tú eres un creador y estás ya con toda la IA haciéndolo y ya tienes algo para presentarnos y todavía las productoras o estas casas productoras como Mediatak u otras agencias dan ese soporte para, ¿no? y alimentar esa producción, pues acércate porque seguramente se pueda refinar más, pero tienes que ya hacer el trabajo y si no haces ese trabajo, pues no vamos a coproducir. Por lo tanto, eso en Mediatak y lo mismo en un Venture Builder creando una startup, lo mismo, ¿no? Ya tienes que venir sabiendo construir un MVP y luego las lógicas de negocio y las formas y estrategias crecen en cofundar con otras personas que sí tienen toda esa experiencia muy, muy, muy bien definida y muy aprovechada y hormonada con las inteligencias artificiales y con cantidad de elementos que hacen que es la experiencia, pues cofundando y cofundando, pues crear muchas más empresas. Por tanto, hoy la inversión es mínima, tú sabrás qué haces. Esto abre pues a millones de nuevas personas que van a fundar empresas pequeñas que seguramente tengan un concepto de escalabilidad brutal y que luego se estabilice, pero que todo el mundo viva muy muy bien y seguramente pues se generen nuevos, ¿no? Como nuevas etapas de carreras de emprendedores que tengan empresas con mucho impacto y que hagan cosas que hoy son imposibles. O al menos son imposibles aparentemente. Así que espero que hayas disfrutado de todo ¿no? de toda esta exploración que hemos tenido. Espero que hayas amplificado un poco esa voz interior, ¿no? Como magnificado ese alerta, esa notificación de, oye, aquí hay algo. Si estás escribiendo textual y tardas, ¿no? De esos textos tardas en refinarlos y te encanta ese proceso de tomarte el café y pasar 8 horas y refinarlo, hormonarlo, al aumentar esa velocidad va a hacer que luego el refinamiento sea más de más capas, ¿no? Y sean fractales, es decir, vas a poder refinar cosas más y más complejas en menos tiempo. No dejes de hacerlo, incluso ponlos a prueba y pásalos a vídeos, explora, juega. Hagas lo que hagas, no tienes que ser un guionista, un escritor de libros, un autor de libros, un creador de videojuegos. Es decir, en cualquier área de profesión puedes hacerlo. Incluso como contador, como contable, en la parte financiera, estratégica, como un abogado. Es decir, ¿qué cantidad de cosas puedes mejorar? Pues infinidad. Así que espero que todo esto abra caminos en tu mente, que crees como nuevas cadenas de procesos internas y que yo te acompañe a ti en este proceso porque me encanta acompañarte aportándote claridad y cuando pasas ese mental fog en el que no ves las cosas claras, pues que este tipo de contenidos pues te ayude a encontrar pues eso, ¿no? Esa visión precog, a visualizar como se hace en el mundo del deporte de élite y
y te haga más eficiente y seas un founder de élite cada vez más y mejor dotado de herramientas para que puedas emprender más y mejores proyectos. Y hasta aquí. Muchas gracias. Seguimos. Nielsen Way es la forma de verlo todo, sin normas, crear y crear, con tecnología llegar a romper todos los moldes. Nielsen Way.